pues sean bienvenidos. Siempre queremos iniciar diciendo que ustedes están llegando a un lugar donde creemos que la Biblia es la palabra de Dios, donde creemos que ser cristiano es una manera de vivir. Es decir, no estamos pretendiendo ni queremos enseñar una religión porque no lo vemos que esto sea así a la luz de la Biblia. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes una enseñanza que hace unos miércoles tuve la oportunidad de compartirla ahí a la congregación de Monterrey. Pero creo que es importante que todos podamos escuchar esto. Y tiene que ver con cuando estamos atravesando por diversas pruebas. Cuando sentimos que la prueba o la situación adversa que estamos viviendo nos ha rebasado completamente. Y yo no sé cuántos de ustedes han experimentado esto, han sentido que ya no pueden más, que de pronto desfallecemos, que la situación actual por la que estamos atravesando no tiene solución, al menos a nuestros ojos, y que pensamos que está saliéndose de control. Lo hemos intentado todo, hemos echado mano de las herramientas que Dios nos establece en su palabra y no tenemos respuesta. Yo no sé ustedes, pero generalmente la pregunta que yo me hago es, ¿qué más hago, Dios? ¿Qué más hago? ¿Estoy haciendo todo lo que tú me dices que haga? ¿Estoy siguiendo todos los lineamientos que tú estableces? Y no veo por dónde esto vaya a solucionarse. Pablo pedía en oración por los efesios que Dios les abriera y les diera un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Dios. Pero no solo eso, Él pedía que Dios les pudiera abrir los ojos del entendimiento. ¿Sí? Y esta es una expresión que Pablo usaba queriendo decir que trajera claridad a la mente de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Y precisamente eso es lo que cada uno de nosotros requiere cuando está pasando por situaciones de esta índole. Es decir, que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos entender el plan de Dios desde su perspectiva. Esto es importante. Es decir, entender cómo es que Dios ve las cosas. Que nosotros podamos verlo de esa manera. Y esto yo lo ejemplifico y permítanme ilustrarlo de esta manera. No sé cuántos de ustedes han utilizado la aplicación del Google Earth, pero cuando uno le pone una dirección, te hace una toma en la computadora donde te saca y te trae al lugar donde quieres llegar. Bueno, eso ilustra muy bien lo que estoy tratando de explicar en esta mañana. Lo que necesitamos es tener una vista de cómo es que Dios está viendo las cosas y qué es lo que Dios está viendo cuando nosotros estamos atravesando por diferentes circunstancias. Lo primero que tendremos que entender, si queremos ver desde la perspectiva de Dios las cosas, es cuál es el plan de Dios para el universo. ¿Qué es lo que Dios quiere lograr? Y yo quiero comentar algo, es decir, el plan de Dios para el universo, no estamos hablando de las personas, fíjese, estamos hablando del plan de Dios para todo el universo, ni siquiera estamos hablando de la Tierra. ¿Sí? Acordémonos de esto. Está la Tierra y está el universo, todo lo que hay. Bueno, Dios tiene un plan para todo lo que hay, que incluye, obviamente,
a la tierra donde nosotros estamos. Pero hay que entenderlo de esa manera. Muchas veces nosotros no logramos entender esto porque creemos que el plan de Dios se limitó a enviar a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Creemos que ese es todo el plan de Dios. El hombre pecó, entonces ya lo que hizo Dios fue enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que muriera en la cruz por nuestros pecados y que todos podamos ser salvos. Claro que no. Pensar de esa manera sería pensar que todo gira alrededor de nosotros. Y eso es un error. Todo gira alrededor de Dios. Esa es la perspectiva correcta y bíblica de las cosas. ¿Sí? El punto es que el ser humano se ha empeñado en hacernos creer que todo gira alrededor de nosotros. Y lo único que están haciendo es alimentar nuestra naturaleza egoísta. Porque vamos a ser honestos. O sea, somos egoístas desde nuestro nacimiento. ¿Sí? Y cuando tenemos al bebé chiquito que ya comió, tiene su pañalito limpio, está bañadito, pero de pronto pega el grito. ¿Y qué tiene? ¿Pero qué le falta? No le falta nada, lo único que quiere es atención. Entonces todo tiene que girar alrededor de él. ¿Sí? Y está bien, en el sentido de que, bueno, pues, es la naturaleza. ¿Sí? Pero entonces, para que vean desde dónde empieza este sentido egoísta. Y lo único que hacen es alimentar cada vez más esto. Entonces, definitivamente, esto no es así. Pensar de esta forma es pensar que todo gira alrededor de nosotros. Y la verdad, todo gira alrededor de Dios. Lo entendamos o no lo entendamos. Eso no va a cambiar. Y algo que nos ayuda a entender este plan de Dios para el universo es saber qué pasó en el cielo cuando Dios echó fuera a Lucero. Es decir, ¿por qué lo hizo? ¿Sí? Yo los invito a que abran su Biblia, por favor, en Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Verso 12. Isaías 14, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y yo quiero explicar algunas cosas aquí importantes. Aunque históricamente está hablando acerca del rey de Tiro, doctrinalmente, es decir, hay una enseñanza que nos está hablando de la caída de Lucero. Lucero es ese ser creado por Dios que la Biblia establece que era el sello de la perfección de Dios, que fue quien estaba reinando en esta tierra. Sin embargo, lo que pasó por el corazón de Lucero fue este sentido egoísta de pensar que todo giraba alrededor de él, que dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Sabemos que las estrellas en la Biblia representan o tipifican ángeles, ¿ok? Y dice, levantaré mi trono en el monte del testimonio me sentaré. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del monte del testimonio o habla de los lados del norte, se está refiriendo al trono de Dios. ¿Sí?
te está refiriendo a ese lugar en el tercer cielo donde está Dios sentado, reinando sobre el universo, no solamente sobre la tierra, sobre el universo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es que Lucero dice: estoy muy bien aquí sentado en este trono, pero yo quiero aquel trono. Yo quiero aquel. Y en ese momento es cuando Dios dice: no, espérame, tú eres un ser creado y por lo tanto es expulsado. Y es donde cambia de ser Lucero a ser Satanás. Y el punto al que yo quiero llegar con esto es que este pasaje de la Escritura nos demuestra que desde este momento se inició una lucha por el trono y por el reino. Satanás queriendo usurpar el trono de Dios y ejercer su poder en un reino que no le pertenece. Acuérdense, estamos hablando de cuando siento que la prueba me rebasa y poder entender desde la perspectiva de Dios qué es lo que está pasando. Entonces, el tema principal de la Biblia es un tema que lo podemos encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, aunque ustedes tienen sus Biblias y pueden ver que está compuesta de 66 libros con diferentes historias, todas esas historias tienen que ver con una sola historia. Y es la lucha por el trono y por el reino. Por eso siempre invitamos a las personas a que puedan leer su Biblia de manera ordenada, que puedan empezar a leer desde Génesis y terminar en Apocalipsis, porque de lo contrario, yo siempre he explicado que es como si usted agarra una novela y empieza en el capítulo 17 de la novela. Pues de pronto usted va a perder muchos detalles y posiblemente usted pueda agarrar partido, como decimos, con un personaje que en el capítulo 17 o 18 nos parece que es el bueno. Pero si nos fuéramos al capítulo 1, nos daríamos cuenta que es un perverso y es un malvado. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y no seguimos un patrón ordenado, de pronto se quedan muchas lagunas en el aire. Y entonces no entendemos todo el contexto. Ahora bien, ¿qué tenemos? Desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos esta lucha. Y gracias a Dios, que para Dios el futuro es historia. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, Dios conoce todas las cosas, sabe todas las cosas. Dios ya sabe lo que va a pasar. Por eso decimos que para Dios el futuro es historia. Y por eso nos deja en el Apocalipsis cómo termina todo. Y termina Dios y el Cordero, Jesucristo, sentados en el trono reinando por la eternidad. Así es como termina. Sin embargo, no ha llegado a eso. Porque nosotros estamos siendo parte de la historia que se está escribiendo. Así como cuando usted va a la Biblia y ve al apóstol Pablo, y ves a Moisés, y ves al rey David, nosotros estamos siendo parte de esa historia que se está terminando de escribir y que Dios ya sabe cómo termina. Mire, Adán cae en pecado y muere espiritualmente. Ya hemos explicado en repetidas ocasiones cómo muerte, inclusive hablamos de la libertad de la muerte hace un par de domingos, y explicamos cómo la muerte no se refiere a una aniquilación o a dejar de existir. Simplemente se refiere a una separación. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que no tomaran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran ciertamente morirían, murieron. ¿Por qué? Porque en ese momento fueron separados de la comunión que tenían con Dios. Se perdió por el pecado, por la desobediencia. Y es interesante ver cómo Eva tomó del fruto e hizo lo que ella
pensó que era bueno para ella. Otra vez, ese contexto egoísta, esa naturaleza egoísta que todos traemos, ¿sí? ¿Y qué fue? Dio a su marido. Entonces, pecaron. Pero, 4000 años después, Dios manda una provisión. Jesucristo muere físicamente, pero con su muerte restableció la condición espiritual del hombre. Y aparte, Dios resucitó a Jesucristo de los muertos, algo con lo que Satanás no contaba. Satanás nunca pensó que Jesucristo iba a resucitar. Él creyó que ya había vencido. Este es el heredero del reino, ya lo maté. Pero a los 3 días resucitó. Resucitó. Y gracias a eso es que ahora los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos la vida eterna. Y tenemos la esperanza de que estaremos con Él por la eternidad. Ahora, mire, lo que yo le decía, desde Génesis hasta Apocalipsis podemos ver esto. Abra su Biblia en Apocalipsis 22, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Apocalipsis 22, versículo 1 al 5. Y si lo tienen ahí, pues que lo pongan también en la pantalla. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ese árbol que en Edén, una vez que Adán y Eva desobedecieron, Dios lo quitó del huerto, porque ese árbol de la vida les daba la eternidad. Entonces, lo que Dios dijo es, no voy a dejar que Adán y Eva, en su estado pecaminoso y apartado de mí, tomen de este fruto, porque entonces ya no hay manera de poderlo rescatar. Entonces, por eso es que Dios quitó el árbol de la vida. Pero vean ustedes cómo al final de la historia, en Apocalipsis capítulo 22, en el último capítulo de nuestra Biblia, vuelve a aparecer ese árbol, ahí. Y dice, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Qué interesante, porque sabemos que en la tribulación, en un evento que está muy cerca, donde el anticristo tomará el control del mundo, él dice, la Biblia dice, que sellará a los hombres con el número en su mano y en su frente. Otra copia. Pero al final tenemos a la gente que creyó en él, sellados en las frentes, pero con su nombre, con el nombre de Dios. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y ahí viene la clave. Así empieza todo y así termina. ¿Cómo? Y reinarán por los siglos de los siglos. Tenemos a Dios, al Cordero y a su pueblo reinando por la eternidad. ¿Sí? Y aunque no es el punto, solo como referencia, y tenemos a todos los que no creyeron en Cristo Jesús por la eternidad en el lago de fuego y azufre. Eso es lo que la Biblia establece. ¿Sí? En ese lugar de tormento eterno. Ahora, usted se pudiera preguntar, bueno, y a ver, Alberto, ¿todo esto qué tiene que ver conmigo? O sea, toda esta historia, ¿qué tiene que ver cuando la prueba me
me sobrepasa o me siento rebasado. Bueno, vamos a entrar ahora al plan de Dios para el creyente. Es decir, una vez que vemos desde esta perspectiva de cómo Dios está viendo las cosas, que es una lucha por el trono y por el reino, ¿sí? Y que Dios está en una guerra en la cual usted y yo somos parte de su ejército. Entendamos, esto es una guerra espiritual por un trono y por un reino. Pero usted y yo, como le dije, estamos siendo parte de la historia. Y es bien sencillo, o formas parte del equipo de Dios o formas parte del equipo de Satanás. No hay otro equipo, no hay referees, no hay árbitros, ¿sí? Para decir, no, bueno, es que yo estoy en la banca. No, espérame, o estás en un equipo o estás en el otro, punto. Es que yo estoy de aguador. No necesitamos aguadores. O estás en un equipo o estás en el otro equipo, pero en un equipo estás. Mi pregunta para ti esta mañana es, ¿en qué equipo estás? ¿Estás en el equipo de Dios o estás en el equipo del enemigo? Muy bien, entonces, ustedes y yo formamos parte del ejército de Dios. En ese ejército, usted y yo recibimos instrucciones. Y lo único que tenemos que hacer es obedecer. ¿Sí? Y si usted ve estas películas, yo no sé, yo no he formado parte de ningún ejército ni nada, pero he visto las películas, ¿verdad? Y yo no veo cuando el capitán o el general da una orden, que el soldado diga, oiga, general, pero yo estaba pensando, ¿no será mejor? Eso no existe. El soldado se tiene que limitar a obedecer. Y hablando en el contexto espiritual, la ventaja que tenemos, a diferencia de un general del ejército, es que cuando Dios nos da instrucciones en su palabra, Él no se equivoca. Y todas las instrucciones que da son verdad y son lo mejor. Nuestra responsabilidad es simplemente obedecer. Pero mire, vamos a ver cómo se suscita esta guerra. Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios capítulo 6, verso 12. ¿Están ahí? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es que nuestra lucha no es una lucha física. Sangre y carne no es una lucha física. Y nos aclara cómo es esta lucha, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es importante, muy importante, entender que lo veamos o no, lo creamos o no, hay una guerra espiritual en una dimensión que no podemos ver. Ángeles y demonios siguen luchando en esa dimensión. ¿Por qué están luchando? Otra vez, por el tema principal de la Biblia. Por un trono y por un reino. Pero así como estamos hablando de un trono físico, donde Dios y Jesucristo estarán sentados y reinando, también hay una lucha por el trono de nuestro corazón. Es decir, Satanás quiere controlar tu vida. Satanás quiere controlar tus decisiones. Y Dios dice, no se lo permitas. Sigue mis instrucciones y no le des cabida a que Él tome el control. Pero muchas veces hacemos todo lo contrario. Muchas veces en nuestro matrimonio, en lugar de ser controlados y guiados por el Espíritu Santo de Dios, estamos siendo controlados y guiados por el mismo Satanás. ¿Cómo me doy cuenta? Pues por lo que sale de mi boca.
por la manera en que trato a mi esposa, por la manera en que mi esposa me trata a mí, por la manera en que trato a mis hijos, en el trabajo. Dios quiere que seamos luz, pero resulta que Satanás nos controla y entran todos estos sentidos egoístas donde todo tiene que ver conmigo y todo tiene que girar alrededor de mí. Y ahí es donde nos equivocamos. ¿Sí me explico? Es decir, la guerra espiritual está y tiene que ver con este tema, pero dentro de esa guerra estamos usted y yo. Y también se está luchando por un trono dentro de nuestro corazón. Claro, si usted confesó a Jesucristo como Señor y Salvador, no quiere decir que Satanás lo va a tomar y se lo va a dar al infierno. No, lo que estoy diciendo es, en mi manera de vivir, ya establecimos que ser cristiano no es una religión, es una manera de vida. Y lo que Satanás quiere es que nuestra manera de vida sea diferente a lo que la palabra de Dios establece. Ese es el punto. Tenemos que entender que usted y yo formamos parte del ejército de Dios. Porque es una guerra espiritual, es real. Lo crea usted o no lo crea. Esto es real. Por eso Pablo a Timoteo, fíjense, Pablo a Timoteo, la carta de Pablo a Timoteo es una carta que se le conoce como pastoral. ¿Por qué? Porque son las personas que están dirigiendo a la iglesia. Le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pero miren cómo Pablo le dice a Timoteo que como buen soldado de Jesucristo, porque esta es una guerra espiritual. Esta es una guerra espiritual. Y le está diciendo, sufre penalidades. Y esto es así. Si nosotros queremos vivir conforme y de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, déjenme les digo una cosa. La misma Biblia establece que vamos a padecer persecución. Y no es la persecución que están padeciendo nuestros hermanos creyentes en Irak por el grupo ISIS. No, es una persecución espiritual, donde hay una guerra, hay una lucha. ¿Y cómo se manifiesta? De manera física. De manera física. Vaya entendiendo usted esas situaciones adversas por las que está atravesando y vaya viendo qué es lo que está pasando y por qué está pasando esas cosas. Hay un ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de estar en Ámsterdam, mi esposa y yo, hay un recorrido en una ciudad cerca de ahí, como a una hora, Haarlem se llama, donde vivió una familia, la familia Ten Boom. Y esta familia le tocó vivir en el tiempo de la Alemania nazi. Esta familia, aunque eran holandeses y no tenían ascendencia judía, esta familia lo que hizo fue que cuando empezó la persecución en todos estos lugares, ellos se escondieron dentro de su hogar a gente judía. Y la protegían y la alimentaban. ¿Sí? Pero resulta que llegó un momento donde los descubrieron. Y como el papá, el jefe de familia, era un hombre en esta zona muy conocido por su testimonio y por su manera de vivir muy centrada, le dieron una oportunidad y le dijeron, mire señor Ten Boom, le vamos a dar una oportunidad, lo conocemos. Si usted nos jura que nunca más le va a ayudar y va a meter en su casa a ningún judío, en este momento usted y su familia quedan libres. A lo que esta persona responde, yo no puedo jurar algo que no voy a hacer. Así como a ustedes les daría toda mi ayuda, así lo seguiré haciendo
por estas personas. En ese momento se lo llevaron a los campos de concentración de judíos. No solamente a él y a sus hijas. Y la verdad de las cosas es que este hombre murió en los campos de concentración. Las dos hijas estaban platicando en el cuarto y estaba la hija Cori, que era la menor, y le dice a su hermana, dice, tengo mucha carga por estas personas. Dice, de veras, están en los campos de concentración, de veras que necesitan conocer de Dios. Y entonces la hermana le dice, Cori, pero pues son el pueblo escogido de Dios, es decir, Dios está trabajando con ellos. Le dice, no me has entendido. No estoy hablando de los judíos, estoy hablando de los alemanes. Dice, tengo carga porque ellos conozcan de Dios. Unos meses después, la hermana mayor muere en el campo de concentración. Pero Cori aguantó. Y cuando termina todo esto del holocausto, finalmente ella sale libre. Y bueno, fue toda una bendición, hay historias de ellas, ustedes pueden buscar ahí en internet, Cori ten Boom, y les va a narrar toda esta historia que les estoy narrando. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente, ¿qué necesidad tenían ellas o esa familia de padecer por alguien más? Ninguna. Tu vida estaba resuelta. ¿Pero qué hicieron? Buscar vivir piadosamente. ¿Qué les tocó? Persecución. Porque esto es una guerra espiritual que se manifiesta de manera física. Por eso es tan importante el que podamos estar juntos, recibiendo instrucción de parte de Dios para aplicarlo en nuestra vida cotidiana. El hecho de que ustedes estén aquí en esta mañana no es ninguna casualidad. Dios los trajo con un propósito. Dios conoce el contexto de cada uno de nosotros. Dios conoce cuáles son las situaciones por las que estamos viviendo y atravesando. Y para Dios es importante que ustedes y yo conozcamos de qué se trata. Ahora, mire, le pongo otro ejemplo. Vamos al libro de Job. ¿Sí? Vamos al libro de Job. Job capítulo 1, por favor. Job capítulo 1. Verso 6. Vamos a ver, ahora va a ver esto de una perspectiva diferente. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Varios puntos interesantes en esto. El primero, Job fue promovido por Dios mismo.
Es decir, Job estaba tranquilo y estaba haciendo las cosas bien. Pero fue Dios en un diálogo con Satanás en que le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque esto es una guerra espiritual. Dios mostrándole a Satanás que Job ama a Dios no por lo que le da, sino por lo que él es. Y Satanás dice, no, pues, ¿cómo no? Pues lo tienes muy bien, lo tienes bien a gusto, pues claro que pues aquí lo tienes en tu mano. Pero toca esas cosas y verás, y no blasfema en tu presencia. Y un dato interesante es que dice que Jehová le dijo a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Es decir, Satanás no puede actuar si Dios no se lo permite, si Dios no le da autorización. Y las autorizaciones que Dios da tienen que ver con en primer lugar, si es una persona que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, es para que voltee hacia arriba y ponga su confianza y su fe en Jesucristo. Y si es creyente, tiene que ver con un crecimiento, tiene que ver con desarrollarnos. ¿Sí? Capítulo 2 de Job, verso 1, 2:1, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Es decir, la situación que está viviendo Job no es por una situación de pecado, sino por una lucha y una guerra espiritual. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Entonces estamos viendo cómo le fue quitado, para los que conocemos la historia, su familia, sus hijos, sus negocios, sus bienes, todo. Y ahora hasta su condición física, la salud, está siendo tocada. Verso 9, capítulo 2, verso 9. ¿Qué hizo Job? Entonces le dijo su mujer, ¿a quién? A Job. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto que dice, no pecó Job con sus labios. Qué interesante, porque Dios a través de nosotros, los creyentes, da testimonio de su señorío, de su gracia y de su poder. Es decir, Dios a través de nuestras vidas le demuestra a todas esas huestes espirituales de maldad, incluido Satanás, el señorío de Dios en nuestra vida. Es decir, tú no tienes el control de ellos, lo tengo yo. Mira, cómo me aman por lo que soy, no por lo que les doy. ¿Sí? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Efesios 3:10. En Efesios 3:10, ahí está establecido el propósito de la iglesia. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se acuerdan que nuestra lucha no era contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades en los lugares celestes? Aquí está diciendo en el capítulo 3 que la sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia. La iglesia no es un edificio, sino nosotros, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, a través de nosotros, a toda esa gente. En la manera en la que actuamos, en la manera en la que vivimos, en la manera en la que hablamos,
Dios a través de nosotros le da a conocer a ellos su soberanía. Por eso les digo, es bien importante entender que usted y yo formamos parte de la historia de la Biblia. Y usted y yo o estamos en el equipo de Dios o estamos en el equipo del enemigo. Perdón. Esta es la forma en la que podemos impactar a otras personas. La forma en que encaramos los problemas. La forma en que enfrentamos las situaciones adversas. Es la forma en la que decimos a todo principado y potestad que no hay otro rey en nuestras vidas. Ni en el mundo ni en el universo, solamente Jesucristo. Y que aún en las aflicciones seguimos siendo fieles a nuestro Dios. Esa es la manera en la que nosotros damos un testimonio. Esa es la manera en que usted y yo damos testimonio. Por eso, Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 10, bueno, desde el 7, 2 Timoteo 2, 7, pongan en la pantalla, dice, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado a los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, fíjense, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice Pablo, todas estas aflicciones y todas estas circunstancias en las que de pronto me veo involucrado, todo lo soporto para que más personas puedan venir al conocimiento de Dios. Y cuando él habla aquí dice que incluso en prisiones, y a veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero de pronto yo me siento en una prisión con alguna circunstancia, con alguna dificultad, porque no veo cómo salir de ella. Y me siento aprisionado. Pero dice Pablo, todo lo soporto. Y ese es el principio. Entender que por medio de nosotros estamos dando un testimonio a los demás. También le dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué es una obra de evangelista? Pues no es más que compartir el evangelio, hablarle a las personas de la salvación en Jesucristo, que no es una religión, por favor. Hermanos y amigos, ser cristiano no es una religión, es una manera de vivir y tenemos que entenderlo para poderlo compartir. Termino diciéndoles lo siguiente. Jesucristo nunca nos dijo que no tendríamos problemas. Al contrario, nos dijo que tendríamos aflicción. ¿Se acuerdan? Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy podemos ver las aflicciones desde la perspectiva de Dios. Cada situación adversa que usted y yo vivamos, tendremos que verla como una batalla de Dios a través de usted y de mí en esta guerra. Yo no sé cuál sea la situación por la que usted está atravesando. Lo único que quiero decirles es que Dios se quiere glorificar en esa situación. Dios quiere dar testimonio a todos esos principados y potestades de que usted ama a Dios y de que usted lo reconoce como el único Dios vivo y verdadero. Eso es lo que Dios quiere lograr en su vida y en mi vida. Y esto nos debe de ayudar para que en medio de esa prisión, de esa situación en la que estemos, podamos tener gozo en nuestro corazón, sabiendo que Dios está en control de todo, número uno. Número dos, que Dios se glorifica a través de mi vida. Y número tres, que no nos va a dejar ahí, que nos va a sacar adelante. Porque eso dice en el Salmo 34, verso 5. Quiero terminar con este. Busquen su Biblia, Salmo 34, verso 19. Dice la palabra de Dios:
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Lo repito. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos y amigos, no importa qué tan grande y qué tan dura sea la situación por la que usted y yo estemos pasando. Lo que importa es lo que Dios dice. Efectivamente, van a ser muchas las aflicciones por las que vamos a atravesar, pero Él nos da una promesa. De todas, uso un absoluto, todas, pero de todas nos librará Jehová, nos librará Dios. Así es que usted y yo podemos estar tranquilos, confiando en Dios, en que Él nos sacará adelante. Cuando Él tiene el tiempo, pero nos va a sacar adelante. Grábese eso. Nos va a sacar adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él, seguir haciendo lo que Él nos dice que hagamos, haciendo discípulos, congregándonos, hablándole a la gente, teniendo la relación personal con Dios. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo en medio de la situación adversa. Y de lo demás, dejémoselo a Dios, porque de Él es la victoria. Amén. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la salvación tan grande que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por tus misericordias, porque son buenas cada mañana y nuevas. Gracias, mi Dios, porque en algún momento de nuestra vida reconocimos que somos pecadores y que necesitábamos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpiara de toda maldad y perdonara nuestros pecados y nos diera la vida eterna. Gracias, Padre. No tenemos palabras para agradecer este hecho tan grande. Gracias por la claridad que tú nos das a la luz de tu palabra. Gracias porque abres los ojos de nuestro entendimiento. Y ahora vemos las situaciones adversas desde una perspectiva que es la tuya. Entendiendo que esto es una guerra espiritual. Entendiendo que las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son terrenales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, todas estas armas con las que tú nos has dotado, como la oración, como la predicación, como la enseñanza, como el discipulado, son para poder vencer las situaciones físicas, Dios. Gracias por cada hermano y hermana, por cada amigo y amiga que en esta mañana nos acompañó. Estamos convencidos que tú tienes un propósito para sus vidas. Muéstraselo, Señor. Hazles ver que tú quieres tener una relación personal de amor con cada uno de ellos y de ellas. Que lo único que tienen que hacer es reconocerte como Señor y Salvador, decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, perdona mis pecados, dame la vida eterna y toma el control de mi vida. Sé tú mi Señor. Eso es lo único que tienen que decir. Y esto se dará. Y la mejor manera de comprobar que esto fue una realidad es porque habrá un deseo en su corazón de aprender más, de crecer más y de compartir esta salvación que ha llegado a su vida con otros. Padre Santo, gracias por las situaciones adversas que de pronto nos toca vivir, porque entendemos que tú te estás glorificando en nuestras vidas y a través de ellas. Y te suplicamos, Dios, que nos des la paz y la tranquilidad, que nos des el gozo para poder vivir esta situación
de la mejor manera posible, Señor. Por favor, quédate con nosotros. Ayuda a Filadelfia en esta visión que tú les has dado, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a sumarnos, a hacer equipo, a trabajar en función de lo que tú estableces, Dios. A que tomemos tu palabra como nuestra regla de fe y práctica, Dios. Por favor, danos un buen entendimiento. Te pido todo esto, rogándote por los diezmos y ofrendas, Señor, para que tú prosperes nuestros negocios, nuestros trabajos, Señor, que nos des la libertad financiera que necesitamos, Padre, y no comprometer nuestros recursos con este mundo, sino contigo, Señor, y que podamos avanzar en la propagación del Evangelio. Por favor, en Cristo Jesús. Amén.